Aquí he vuelto, jóvenes. Ahora sí, ya he tenido que reiniciar nuevamente todo esto para poder Profe. verlo mejor. Ahora sí, vamos a continuar, jóvenes. He vuelto a reiniciar todo. Listo. A ver, ahora sí. Problema 11. Problema número 11, jóvenes. Aquí estamos. Listo, vamos a continuar acá. Lo subo un poquitito. Ya anotaron la 10, ¿cierto? ¿Cuál era Listo. la respuesta de las 10, profesor? ¿Me Ya, la puede dictar? listo. Aquí, cuando nosotros reemplazamos, habíamos calculado el valor de P. Mira, vamos a colocar acá. Nos había quedado así, tal y como estábamos viendo hace un momento, nos había quedado de que seno del ángulo tita sobre seno del ángulo alfa, esto era igual, ¿a quién era igual? A B sobre A, B ¿cierto? sobre A. B sobre A, claro, B sobre A. Y ustedes se acuerdan de que seno de tita sobre seno de alfa es P, ¿cierto? No, acá está, mira, es P, seno de tita sobre seno de alfa es P. P sería igual a B sobre A. Listo, ahí está. P valdría B sobre A. Esa sería la respuesta de P. B sobre A. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Me Ya, dice, profesor. del gráfico calcular el valor de P. Y P es tangente de tita menos cotangente de tita. Pero acá me da dos valores. Mira, estos dos pedacitos me dice que son iguales, ¿cierto? En esta figurita. Como no hay nada, voy a poner una letrita. Supongamos M vale por acá. Y como son iguales, acá también debe ser M. ¿Está bien? Listo. Pero profesor, aquí falta un dato, acá no hay nada. Ya, vamos a ponerle acá una letrita, de repente le pongo también A, ¿cierto? Porque debe ser diferente, no me dice que son iguales acá. Listo. Me toca ahora reemplazar, mira, vamos a reemplazar. Tangente del ángulo tita, me dice, ¿cierto? Tangente del ángulo tita. Pero ustedes se acuerdan de algo, a ver, ¿cuál es la definición de tangente? ¿Tangente a qué es igual? ¿Te acuerdan o no? ¿Tangente a qué es igual? A ver, ¿te acuerdas? Tangente, definición de tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? Eso es tangente. Muy bien, profesor, pero vamos a trabajar dependiendo cuál es más conveniente. Empiezo por acá, profesor, tangente de tita sería cateto opuesto M sobre adyacente M más A, ¿cierto? O de repente con el de acá, profesor, con el de acá. A ver, con el de acá vamos a trabajar para poder tomar en cuenta esto. Miren, empecemos. Tangente de teta con este angulito. Cateto opuesto, ¿quién sería el cateto opuesto? A, ¿cierto? Sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente al costadito? ¿Quién es? ¿Quién tenemos al costadito? Sería M, ¿cierto? Sería M, ¿listo? Para este triangulito, cateto opuesto a sobre adyacente M. Ya he reemplazado tangente de teta. ¿Menos quién? Cotangente de teta. Ajá, cotangente, profesor. Pero ahora voy a trabajar con el otro angulito, el de acá, mira. Cotangente, ¿cuál es la definición de cotangente? ¿Se acuerdan? ¿A qué es igual cotangente? Definición de cotangente, jóvenes. A ver, ¿se acuerdan? Cotangente, ¿a qué es igual cotangente? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente de ese ángulo tita que está pintado de rojo? ¿Quién es el cateto adyacente? A ver, jóvenes, ¿lo mencionan ahí? El cateto adyacente, todo lo de acá. ¿Cuánto valdría todo este cateto? Acá está, mira, ve. Valdría M más A. M más A sería el cateto adyacente. Sobre el cateto opuesto, ¿quién es el cateto opuesto? ¿Lo ven ahí? El cateto opuesto sería al frente, profesor. M. Muy bien, listo. Entonces, a ver, ¿cómo sumamos o restamos dos fracciones? Mira, ve. Ahí tenemos, ¿cómo restamos dos fracciones, jóvenes? ¿Cómo restamos dos fracciones? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se restan dos fracciones? Homogéneas. Tienen el mismo denominador, M, y los numeradores se van a restar. Sería por acá. Profe, sería 2A menos M. Ajá, mira, pero date cuenta acá, mira, mira. A menos, este menos le cambia de signo a todo lo que viene después, ¿o no? ¿Cierto? Mira, sería A menos M más por menos me da menos A. Allá, Ah, mira, allá lo ves o no, mira.
P es igual, A se elimina o no, ¿qué dicen? Mira, ve. A menos A Sí. se fueron, me queda Sale uno, profe. Vale menos uno. M, falta algo, menos M sobre M. ¿Cuánto saldría entonces? ¿Ya lo viste? ¿Cuánto saldría? Menos uno. Menos 1, claro, el signo no te olvides, menos 1, porque M entre M se va a M, queda la unidad, pero el signo negativo te va a quedar ahí. Entonces P valdría menos 1. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos trabajando en dos triángulos, en el triángulo pequeño y luego en el triángulo grande. El triángulo pequeño con las flechitas de rojo, de azul, perdón, y en el triángulo grande con las flechitas de rojo. Cateto adyacente, M más A, sobre el cateto opuesto, M. Muy bien. Completen la solución al problema número 11 y nos pasamos al problema 12. ¿Me confirman para continuar? Ya está, profe. Listo, seguimos entonces. Problema 12. Problema número 12. Página. Estamos en la página 37. 12. No, mi libro está distinto ahí. A ver, ¿no, la 11 no coincide? ¿No es la 11? El 11. En vez de la beta tengo, no, el omega, perdón, tengo X. Y me Ya, dice calcular tan de X, es lo mismo, ¿no? Tan claro, de X claro, menos cos de... ya vi. Lo que pasa es que cuando han impreso el ángulo se ha cambiado, creo que han puesto X ahí, pero es el ángulo, ahí no interesa mucho, el procedimiento es el mismo, solo que tienen en vez del ángulo tangente de tita, creo que tienen X, ¿cierto? Y sería acá cotangente de X, lo tienen ustedes. Pero el desarrollo es el mismo, solamente vas a cambiar el ángulo nada más, ¿cierto? Es el mismo el desarrollo, ¿está bien? El desarrollo es el mismo, muy bien. Pasamos al problema número 12. Listo. A ver, aquí sí necesito un poquito de espacio. Voy a desarrollar el problema número 12. Claro, porque ahí el ángulo puede ser X o tita, pero el procedimiento es el mismo. Listo, logrando acá. A ver, atentos. Ahí está, lo voy a agrandar un poquito. Ahí está, y ahí vamos a desarrollar. Problema número 12. Ya listo, borramos todo. A ver, aquí atentos, aquí vamos a hacer un procedimiento. Aquí el procedimiento es sencillo, solo que es un poquito largo. Vamos a desarrollarlo igual. Mira acá, mira. A ver, me pide calcular X. Ahí está la figurita. Y dense cuenta que X está por acá, mira. Ve. Profesor, ahí debo calcular lado desconocido y lado conocido, por supuesto, porque mira, no tengo muchos valores. Tengo el lado conocido que es A y el lado desconocido que es X, ¿cierto? Es el lado desconocido. Y el ángulo conocido sería tita. Profesor, ¿qué hago entonces? Atentos. Miren, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Atentos acá, miren. Voy a calcular aquí en este triangulito 1, supongamos, el triangulito 1, aquí voy a calcular un lado que me falta. Tengo el ángulo conocido, tengo el lado conocido. Este lado me falta, profesor. Le voy a poner Y. ¿Y por qué este lado? Con este lado voy a pasarme a este triángulo, al triángulo 2, y en el triángulo 2, ¿cierto? Voy a calcular el otro lado, este lado de acá, Z que le voy a poner. Conociendo Z, voy a calcular en el triángulo 3, mira, en el triángulo 3, este lado que falta. Este lado le voy a poner de repente W. Conociendo este lado W, en el triángulo 4, mira, en el triángulo 4, voy a calcular el lado que falta. ¿Qué lado? El de acá. Voy a ponerle V. Y cuando llego ya a este triángulo donde está V, ya tengo el lado desconocido y el lado conocido, y voy a trabajar aquí en este triángulo con V. Profesor, ¿voy a pasar de uno en uno? Así es. Empecemos calculando ¿qué cosa? Y. Vamos a calcular Y, aplicando la formulita del lado desconocido. Atentos. En el triángulo 1, ¿quién es el lado desconocido? El lado desconocido sería Y. Sobre, ¿quién es el lado conocido en el triángulo 1? Lado conocido, ¿quién es, jóvenes? A ver, me dicen. ¿Quién es el lado conocido en el triángulo 1? A ver, triángulo 1, ¿quién es el lado conocido? Yeah. Y. Y es el No, desconocido, ahí A. está, desconocido. Sobre el conocido, acá está, mira, A. ve. A. A. Muy bien, A. Les pregunto ahora sí, ¿qué razón trigonométrica es Y sobre A con respecto al ángulo tita? ¿Qué razón trigonométrica será? Reconociendo cálculo de lados, sería
Seno, muy bien, porque Y es el cateto opuesto, mira, cateto opuesto del ángulo tita, y A es hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, profesor, es seno. Seno del ángulo tita. Resolviendo, A está dividiendo, pasa a multiplicar. Y va a ser igual a A multiplicado ¿por quién? Por seno de tita. Ya tengo Y, profesor. Ya tengo Y. Muy bien, ya tenemos Y. Y ahora es conocido. Como Y ahora es conocido, atentos, ahora voy a pasarme al triángulo 2 y voy a calcular Z, porque Y ya lo conozco. Profesor, si acá vale 90, acá también debe ser 90. Profesor, pero no hay ángulos. Vamos a trasladar. ¿Cómo? Atentos, miren. Profesor, los angulitos, ¿cómo se traslada? Atentos, miren. Si acá vale 90, acá vale tita. El de acá no lo conozco, profesor. Voy a ponerle alfa. Y debe cumplirse lo siguiente. Mira, mira, debe cumplirse lo siguiente. Profesor, tita 90 alfa. ¿Está bien? Mira esa secuencia, tita 90 alfa. Entonces por acá, alfa, mira, mira, alfa 90. ¿Y el de acá cuánto sería? El de acá sería, ¿quién falta? Repasamos. Tita 90 alfa. Debe cumplir eso, tita 90 alfa, en el triangulito. Por acá empezamos nuevamente. Alfa 90, el de acá sería entonces tita, ¿cierto? Vamos completando. ¿Por qué, profesor? Alfa más tita debe sumar 90. Si acá vale alfa, acá debe ser tita. Mira, tita 90, entonces acá debe ser alfa, ¿cierto? Alfa, acá es 90. El del costadito entonces debe ser tita. Tita 90, acá sería alfa. Alfa 90, acá sería tita. ¿Me das cuenta? Mira, vamos trasladando. Tita 90, acá sería alfa. Alfa, acá es 90, y de acá al costadito sería tita. Ya llegué, mira, aquí ya llegué. Porque estamos trabajando con tita, tita es el que me ha dado. Alfa yo lo coloqué para poder completar y avanzar con el ángulo. ¿Está bien? Ahora sí, continuamos en el triángulo 2. Mira el triángulo 2. ¿Quién es el lado desconocido en el triángulo 2? Me dices. ¿Quién es el lado desconocido en el triángulo 2? A ver, jóvenes, ¿quién será el lado desconocido en el triángulo 2? Dime, a ver, revísalo. El lado desconocido, ¿quién es en el triángulo número 2? El lado desconocido sería Z. Muy bien, Z. El lado desconocido, Z. Sobre el lado conocido. ¿Quién es el lado conocido en el triángulo 2? En el triángulo 2, ¿quién es el lado conocido? Ahí. Y claro, Y sería muy bien. Y, ahora es conocido Y. ¿Qué razón trigonométrica es Z sobre Y? Z sobre Y, ¿qué razón trigonométrica es? Aquí está, mira, con respecto al ángulo tita siempre, aquí está tita. Z es el cateto, mira, mira, Z es el cateto opuesto, y Y, ¿qué viene a ser? Mira, ve. Y es la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa es seno también, seno. ¿De quién? Del ángulo tita. Claro, también es seno del ángulo tita. Entonces, profesor, ¿cuánto valdría Z? Z va a ser igual ¿a quién? Y está dividiendo, pasa a multiplicar, mira, ve. Sería Y multiplicado ¿por quién? Por seno de tita. Profesor, pero ya conozco Y, entonces vamos a calcular Z. Z va a ser igual. ¿Cuánto valía Y? ¿Cuánto valía Y, jóvenes? ¿Cuánto valía Y? Acá está, mira, ve. ¿Cuánto vale? A por seno de tita. Entonces me quedaría A por seno, ¿cuánto sería? Seno por seno, sería seno al cuadrado de tita. Claro, porque estamos multiplicando, mira, Y vale A por seno de teta. A queda, seno por seno al cuadrado de tita. Ya tengo Z, profesor, muy bien. Teniendo Z, ahora sí vamos a calcular, nos pasamos al otro triángulo, aquí al triángulo 3, vamos a calcular W. En el triángulo 3, lado desconocido W sobre el lado conocido. ¿Quién sería el lado conocido en el triángulo 3? Me dicen, ¿quién sería el lado conocido en el triángulo 3? W es el lado desconocido. En el triángulo 3, aquí Z sería el conocido, ¿cierto? Z, porque Z ya lo conozco. Claro, Z. A ver, dígame entonces, W sobre Z, ¿qué cosa es también, profesor? ¿Qué cosa es? ¿Qué razón? Con respecto al ángulo teta, W es el cateto opuesto y Z es la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, profesor, ¿sigue siendo?
seno del ángulo teta. Ahí está, mira, ve. Seguimos entonces, seguimos. Profesor, z pasa multiplicando. Pero z, ¿cuánto vale? Acá está, mira, ve. A por seno al cuadrado de teta. Si aquí vale A por seno al cuadrado de teta, me queda A, por acá, W, mira, va a ser igual a A, sigue siendo A. Seno al cuadrado por seno de teta, ¿cuánto es? Seno al cuadrado por seno de teta, ¿cuánto me dará? Porque z vale A por seno cuadrado. Seno cuadrado por seno sería A por seno al cubo del ángulo teta. ¿Se dan cuenta? Estamos multiplicando seno al cuadrado por seno al cubo. Ya tengo, profesor W. Sigo avanzando, me paso al triángulo 4 ahora. Ahora voy a calcular V, mira, ve. Lado desconocido, V. Sobre el lado conocido. ¿Quién es el lado conocido en el triángulo 4? W. ¿Cierto? W, profesor. V sobre W. ¿Qué razón trigonométrica es, jóvenes? V sobre W en el triángulo 4. Estamos en el triángulo. También seno, claro, seno, profesor. Se está repitiendo, mira. Seno del ángulo teta. Claro, ¿por qué, profesor? V es el cateto opuesto, mira, ve. Aquí está teta, cateto opuesto V sobre W hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, seno. Entonces vamos a calcular V. V es igual, a ver, profesor, W vale A por seno al cubo. A por seno al cubo por seno, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? A por cuánto? A ver, ¿me dices ahí? A por seno al cubo, ¿cuánto me daría? A ver, mira. Aquí, W vale A por seno al cubo, ¿cierto? A por seno al cubo multiplicado por seno nos daría A por seno a la cuarta de tita. ¿Cierto o no? A ver, jóvenes, ahí estamos. Ahí estamos. A ver. Muy bien. Sí, profe, sí. Eso sería V. Profesor, ya tengo V. Ya tengo V, mira, ve. Ahora, ¿qué me pide calcular? Ya llegué al triángulo 5. Para que lo vea mejor, ese triangulito lo saco por acá, mira, ve. Lo saco por acá, ese triangulito. ¿Dónde está X? Aquí está X. Aquí está V. Y aquí está, ¿quién? El ángulo tita. Profesor, nuevamente, ¿quién es el lado desconocido? Este triangulito es el de acá, mira, ve. Lo hemos sacado, acá está. Lado desconocido, X. Sobre lado conocido, V. ¿Qué razón trigonométrica es X sobre V? Miren, también seno, profesor, muy bien. Seno del ángulo tita también, muy bien. Ya puedo hallar X. X es igual a V, pasa multiplicando. V multiplicado por seno de tita. Pero V lo conozco. ¿Cuánto vale V? Ya lo conozco, mira, ve. X es igual a V. ¿Cuánto me salió V? Acá está, mira, ¿de cuánto vale V? V vale A por seno a la cuarta de tita. Seno a la cuarta de tita. Eso vale V. Multiplicado por quién? ¿Quién falta del costadito? Mira, ve. Por seno de tita. Multiplíquenlo. ¿Cuánto tendríamos ahí? Ya tenemos X. ¿Cuánto valdría entonces X? X va a ser igual. Alfa por seno a la quinta. Exacto. X va a ser igual a A por seno a la quinta. Claro, seno a la cuarta por seno a la 1. Acá es 1, ¿cierto? Seno a la quinta del ángulo tita. Eso valdría entonces X. Estamos, ¿cierto? Calculando uno en cada triángulo. Estamos avanzando uno por uno para llegar a donde está X. Anótalo ahí, anótalo. Con calma. Muy bien. Anótalo ahí. Te dejo espacio ahí para que lo puedas anotar. Ya, profesor. Ya está, profe. Listo. Profesor. Se fue. Se fue, profesor, de verdad. No. ¿Listo? Sí, profe. Ah, seguimos entonces, seguimos. Está un poquito larguito, pero se dan cuenta de que solamente es cálculo de lados aplicando la formulita. En el siguiente ejercicio, aquí está,
me pide calcular el perímetro. Jóvenes, ¿cómo calculamos el perímetro de una figura? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se calcula el perímetro? ¿Cómo calculamos el perímetro de cualquier figurita? El perímetro se calcula sumando la longitud de todos sus lados, ¿cierto? Sumamos todos sus lados, es el perímetro. Entonces, profesor, aquí veo algo, mire. Estos dos pedacitos me dicen que son iguales. Como no hay nada, acá voy a ponerle X, y acá también debe ser X, ¿cierto? Porque los dos son, ¿cómo son los dos? Los dos deben ser iguales. ¿Por qué? Rayita, rayita, mira. Ahora, este lado de acá no lo conozco, voy a ponerle Y. Si acá vale Y, ¿cuánto valdría el de acá abajo, BC? ¿Cuánto valdría BC? A ver, me dicen, ¿cuánto valdría BC? También debe valer Y. ¿Por qué? Porque son iguales. Mira, este es un rectángulo. Y en un rectángulo los lados opuestos son iguales. Y si acá vale X, de acá al frente también debe ser X. ¿Por qué, profesor? Porque los lados opuestos son iguales. Entonces, el perímetro representado por 2P, 2P significa perímetro, es la suma de todos los lados. ¿Pero de quién? Del trapecio. A ver, dime, suma todos los lados del trapecio y dime cuánto vale. Suma todos los lados del trapecio, ¿cuánto valdría? A ver. Y me dices, suma todos los lados del trapecio, ¿cuánto valdría, jóvenes? Sería 4. M, mira, M más ¿quién? Suma X más X más X, eso. sería Más 3x más más 2y. 3X más 3X más 3X más Y solamente. ¿Por qué, profesor? Esta no se toma en cuenta porque es el contorno. El perímetro solamente es el contorno del trapecio. ¿Cierto? Eso sería el perímetro. Muy bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar por hoy. La próxima clase completamos lo que falta aquí para calcular X y Y, porque hay que calcular X y Y. Completen hasta ahí, jóvenes, y ahí nos vamos a quedar que se nos agotó el Ya, tiempo. profe. No, profe. Gracias, chicos. Ya voy a Chao, botar este profesor, internet cuídese. para que no se lague. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Gracias por su atención. Chao, Nos vemos. profe. Hasta la próxima, chicos. Chao. Chao, Chao. chicos. Chao, profe. Cuídese, Chao, chicos. profesor. Gracias, Chao, gracias por su profe. atención. Cuídese Nos vemos. mucho. Chao, profe. Hasta la próxima.